con las consultas o empiezo de la 1 y como siempre o empiezo de la 5 la 4? No sé por dónde empezar, así que ustedes Yo quiero pregunten las nomás. 6. Orientación Bueno, de las 6. Yo de bueno, la ¿y 4, alguien así que anterior? ¿4? Ah, bueno, primero vamos por sí, la sí. 4. Quería Dale. preguntar, viste que hay que hacer primero una diferenciación entre los estados terroristas, ¿no? O algo así entendí. Y quería saber cuál era, o sea, en qué se diferenciaba el estado terrorista este que empieza en 1976 de los anteriores. Lo que pasa en este estado terrorista es que, ¿se acuerdan que veníamos desde 1955? Hay dictaduras. Dictadura militar que se impone en nuestro país. Bueno, las Fuerzas Armadas entran al país, los militares. Esos son civiles y militares. Entonces entran con fuerza al poder. En este poder que entran, siguen y después hay, ¿se acuerdan que está Frondizi y diferentes tipos de presidentes, pero son radicalistas, entran, salen, hay peleas? Bueno, esto es una democracia débil que entró en dictadura. Cuando hay terrorismo de Estado, ya no es más dictadura, sino que es un completo terrorismo de Estado, como dice eso. Pero ¿qué pasa? Este Estado burocrático autoritario, la burocracia, digamos, estos militares implementan el terrorismo de Estado para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de todo, todo, en todo sentido. Ya directamente no te van a decir, no podés, salgan de las calles, no podés manifestarte. Ya no hay más luchas no, sino que desaparece la sociedad civil. Cuando está la dictadura anterior, no hay peleas, está Frondizi, que es algo como que fue mal presidente, sí, fue mal presidente, pero fue por elección, sí, hubieron elecciones y lo eligieron. Entonces, eso es diferente. Cuando hay elecciones, hay una dictadura, hubo un parlamento, aunque solamente algunas personas votaban, ahí entró él. Entonces, cuando hay un terrorismo de Estado, se implementa esto, desaparece la sociedad civil. En las dictaduras lo que hacen es minimizar la sociedad civil, las reprimen. En el terrorismo de Estado desaparece esta sociedad civil. Ya no hay luchas de poder, ya no hay lucha de clase, la dominante contra la subalterna, ya no existe eso, porque la hacen desaparecer, la silencian. Y si hablas, desapareces o te matan. No hay muchas opciones. Hay desaparición de personas, hay eliminación total política, total. Por eso hace unos días atrás se festejó el Día del Militante Peronista y ahí podemos ver claramente que estuvo 20 años silenciado el peronismo. Imagínense, se va Perón, 20 años después recién vuelven a poder hablar de Perón. No se podía hablar de Perón directamente. Bueno, encima que no se podía hablar de Perón, tampoco podía ser ni radical, ni de ningún otro sindicato. No existían ya, desaparecen los sindicatos por represión. Y ahí es donde comienza la devaluación, el desempleo. Acá empiezan a entrar capitales extranjeros. Es diferente porque no es lo mismo una represión, andate a tu casa, que una represión, desapareces o te mato. Por eso Bien. ahora hay tanta polémica con esto de la gente que dice no son 30.000 sino 7.000. ¿Qué importa si son 30.000 o 7.000 o uno? Si desaparecieron. O sea, los mataron. Es la acción que hicieron, no es el 7.000 o 30.000, sino la acción. La acción del Estado. Entonces, ahí hay diferentes acciones del Estado. Ya no existe más esta sociedad civil, eso es lo más importante que tenés que poner, que hay una desaparición de la sociedad civil y definir entre paréntesis a la sociedad civil te va a ayudar un montón. Para que digan, bueno, ella sabe lo que es la sociedad civil. Bueno, ponerlo entre paréntesis y Ok. decir que hay una eliminación, hay una disolución de las clases, hay una eliminación total de la política y esto.
Bueno, Buenísimo. Y en cuanto a política educativa, ¿qué puedo poner? y en política educativa vas a tener que poner la ley Astigueta. em, Después puedes poner, bueno, que directamente ahí se convierte en personal. Ahí cómo es la educación personal. La educación personal es cuando el Estado no se va a hacer cargo de la educación. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que después en los 90 hayan unas transferencias. Entonces, acá lo que pasa es que el Estado no se va a hacer cargo de la educación. Ahí busco la ley Astilleta, que es re importante. Bueno, está la ley Domingorena en el 58, pero eso es antes del terrorismo de Estado. Después está en 1969 el proyecto Astigueta, que el proyecto Astigueta, fíjense en el artículo 25, el artículo 2, que el artículo 2 le sirve a la compañera de la consigna 6, el artículo 2 del proyecto Astigueta. El artículo 2 fundamenta el derecho personal de este proyecto. Entonces, si ustedes ponen proyecto Astigueta, artículo 2, derecho personal, ahí pueden empezar hablando como de la compañera que le toca de las 6. Entonces, acá está, tienen que leer la tesis de Paglianiti, pueden leer. Después, bueno, el proyecto Astigueta, léanselo todo. Y eso es lo que pasa en educación. Después están las transferencias, hay un tipo de transferencias, pero solo pasa en la provincia de Buenos Aires. Y nada, esto es lo que va a ayudar a que después haya un neoliberalismo y una democracia débil, digamos. Pero en educación, imagínense que no se va a hacer cargo el Estado, no, no puede hacerse cargo porque lo tienen como algo privado. Entonces, si vos lo tenés como algo que no forma parte del Estado, no te vas a hacer cargo. O sea, el Estado lo tiene como personal porque, bueno, personalmente cada uno se va a hacer cargo de lo que es la educación. Entonces, fíjense en este proyecto Astigueta que les va a ayudar un montón. Buenísimo. Y bueno, y el proyecto Astigueta es lo que va a ayudar a que se implemente el terrorismo de Estado. Después va a estar la reforma universitaria, que también la puedes poner. Y eso, enfócate a eso. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? No sé si querés que repasemos las 5 y después vamos con las 6 que tenía duda la chica. Ah, dale, dale. Voy Así por las termino 5. esta 4 y sigo con las 5. Sí, es verdad. Bueno, después cuando vos pongas lo de, a partir de esto que yo te dije del proyecto Astilleta, tendrías que poner un poco sobre la revolución argentina que hubo, sobre la gente entre la familia, la iglesia y el Estado. Eso es una gente, un triángulo, digamos, que no se separa. La iglesia se entromete entre la familia y el Estado. Después esto, bueno, acordate que está encabezado por Onganía, esta revolución argentina, y esto produce exiliación de profesores universitarios, en ataques a profesores, científicos se van del país, hay una descentralización educativa, un poco de todo esto tenés que poner, porque también lo muestra en un video. En el video que ponen ahí para que veas, ahí también lo muestran. Después, en las 5 preguntan, bueno, las 5 tiene 2 partes. Dice, dictadura y lineamiento planteados en la reforma educativa de 1990 y, bueno, el neoliberalismo. En las 5, acordate que en 1970 está tienen que leer la tesis de Paglianiti. Bueno,
en 1992 es esta tesis, pero también tiene que ver con las privatizaciones y la provincialización. En esto es importante que lean Bior, el texto de Bior, sí, creo que sí. A ver. Sí, lean Susana Bior, que va a mostrar reformas educativas que hay en ese momento. Pero primeramente ¿por qué? Porque en las 5 les dicen que digan los lineamientos planteados de la reforma educativa 1990. Eso dice. Y después 5.1, sentidos político-educativos en contexto de post-dictadura. Entonces, primero se van a fijar qué lineamientos hay en dictadura y neoliberalismo, y después en democracias post-dictadura. ¿Qué pasa cuando termina esta dictadura? Bueno, en estos lineamientos van a ver que en 1990 comienza un neoliberalismo. Si ven en lo que dijo el profe, el neoliberalismo tiene aspectos del neoliberalismo. Después hay otra cosa que son las 10 medidas del neoliberalismo, que esa está en un texto, o sea, es copiar y pegar, o sea, hoy. Pero tiene 10 medidas. Después tiene aspectos. ¿Cómo se tiene en cuenta al neoliberalismo? Los aspectos generales del neoliberalismo, el fin es el Estado regulador de la economía. El Estado va a regular toda la economía. Va a haber un remate de todo activo económico. Esto tiene que ver con que el Estado se va a hacer cargo de las cosas estatales. Bueno, para esto va a pedir a empresas privadas que se hagan cargo de estas industrias. Entonces, ¿qué va a caer? Cae la ISI, la Industria por Sustitución de Importaciones, y se reemplaza por algo parecido a un modelo agroexportador, pero ahora es diferente, porque ya no pueden volver atrás. O sea, como que no se puede, ya hay una reforma, ya pasó por el ISI, ahora, bueno, se le entrega las industrias a los extranjeros. Esto es principal lo que pasa en el neoliberalismo. Después pueden ver, miren el texto de Andrade, Barco y Felferber, eso. Y bueno, y ahí van a poder ver las consecuencias que hay por esto. Entonces, primero, en las 5 tienen que poner los lineamientos planteados de la reforma educativa en 1990. Acá es importante que vean las transferencias. Sí o sí, ¿qué pasa con las transferencias? Bueno, lo que pasa con las transferencias es que llevan la educación, dice que ya no tiene como ministerios. Desaparecen estos ministerios y lo que hacen es que cambie esto y las escuelas forman parte de las provincias. O sea, el Estado no se va a hacer cargo de la educación, desde ya. ¿Por qué? Porque tienen este planteamiento en su cabeza de que no sirve, de que, bueno, la educación la privatizamos, la llevamos a otro lugar para que sea más eficiente, digamos. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de la educación, se las pasamos a las provincias. Las provincias se tienen que hacer cargo y cada provincia va a decidir el sueldo, las políticas educativas, qué dar y qué no. Bueno, si tuvieron didáctica saben que las NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, vienen de la nación. Entonces, de la nación bajan a la provincia y de la provincia sale otro, que no me acuerdo el nombre, salen otros que ahí van a decir qué dar en cada escuela y qué dar en la escuela de esa provincia. Entonces, ahí les baja la línea, pero no del todo, porque cada uno hace lo que quiere, digamos, en palabras así criollas. Cada docente va a decidir qué dar y qué no, a partir de lo que le dan en la provincia. Entonces, van a tener diferentes sueldos, diferentes aplicaciones del Estado en este neoliberalismo. Entonces, acá, este lineamiento de los 90, acuérdense que
1983 entra Alfonsín, después porque vuelve la democracia, y después viene Menem. Y lo que hace Menem, lamentablemente, es que se inserta en una democracia débil. Las democracias débiles vienen cuando la gente no sabe, digamos, imagínense que veníamos de dictaduras, de una democracia que ni siquiera conocíamos la democracia de tanta dictadura. Entonces entra Alfonsín y después usurpa, digamos, mintiendo, estafando, diciendo que era una cosa y después decidió ser otra. Menem entró de esa manera. Entonces, cuando entran las políticas neoliberalistas, comienza a haber una sobreexplotación de la gente en los trabajos, primeramente. Económicamente, lo que pasa es que como piensan en este mercado hacia afuera, exportaban productos, exportaban alimentos, entonces a partir de esta exportación que se hacía, internamente nos quedábamos sin empleo. El carnicero se queda sin empleo porque exportan la carne, después nosotros sale muchísima plata comprar algo nuestro porque nos pertenece, porque es mercado interno, tendría que ser mercado interno, y pagamos más caro la carne acá que en donde lo exportan. Entonces en estas políticas se da como ese debilitamiento y la gente busca empleo desesperadamente. Para esto tienen que ver ese video de... A ver, lo tengo acá anotado, creo. Hay un video que está re bueno que les va a servir en... Bueno, en el golpe de Onganía les dice algo. Después del golpe de Onganía, fíjense en este video que no me acuerdo cómo se llama. La vuelta a la democracia creo que se llama. Bueno, miren ese video que es re importante y les habla sobre políticas educativas que pasan ahí. Y lo que pasa es que, bueno, la gente no tiene empleo, entonces los hombres se quedan sin empleo. Y hay una sobreexplotación. ¿Por qué? Porque la mano de obra barata son las mujeres. Siempre a una mujer le pagan menos que a un hombre. Siempre, en todas las épocas, en todas las épocas de nuestra vida, le pagan menos. El mismo trabajo, menor remuneración. Entonces, a partir de esto es lo que empiezan a trabajar las mujeres, y en el video ese explican muy bien, porque dicen que en ese entonces la gente se quedaba, los niños iban a las escuelas a comer. Entonces, hay una reforma también, hay un gran problema en los padres que no tienen empleo y llevan a sus hijos a la escuela para que les den algo. Entonces ahí se conforma la crisis que después viene en el 2001. Pero esto conlleva a medidas que pasan en la educación. Una son las transferencias, otras son los cambios en el CBC. Los CBC son el currículum básico, algo así, no me acuerdo bien. Bueno, y hay un currículum ausente y no hay un currículum oculto. Si ustedes saben algo de didáctica, el currículum oculto es aquello que yo enseño, siempre lo va a haber, siempre hubo, aquello que yo enseño que no está escrito. Lo que no está en el currículum yo lo enseño porque veo a estos nenes que no saben leer y me están diciendo que le enseñe, no sé, algo súper avanzado, los adjetivos. ¿Cómo le va a enseñar los adjetivos si no sabe leer? Bueno, le empiezo a enseñar a leer. Entonces la gente cambiaba eso. Hubo como un descuido de la escuela total. La escuela a partir de los 90 no enseñaba ni historia, ni literatura, ni muchas materias las sacaron. Esto lo que más afectó es al secundario. ¿Por qué? Porque imagínense que no se tomaba en cuenta la educación, nivel inicial, chau, ni por casualidad. Olvídense del nivel inicial. Entonces, comienzan en el secundario, ¿por qué? Porque lo que querían era que salgan del secundario y se pongan a trabajar. ¿Para qué? Para generar mano de obra barata. Si el chico sale del secundario y yo lo mando una técnica para que sepa herrería,
Entonces el pibe va a salir de la herrería y va a ir a trabajar por 2,50 pesos, y entonces no toman en cuenta al mecánico que estuvo 20 años trabajando para eso. No lo tienen en cuenta. Entonces, a partir de esto, lo que hacen es crear escuelas técnicas para que los chicos salgan de esa escuela técnica para trabajar directamente. Ese es el fin de las escuelas técnicas ahora mismo. Que salgan, que en diciembre den el título, es más, nos dan meses antes a los técnicos el título para que salgamos a trabajar. A mí me lo dieron en diciembre, por ejemplo, y a otros se lo dan en julio del próximo año. Entonces, primero las técnicas y después los otros. Y como tienen prioridad en diferentes tipos de lugares, te dan para que salgas a trabajar, para que no sigas estudiando en la universidad, digamos. Y bueno, obviamente la universidad, aunque sea elitista, también sufrió reformas, pero iba muy poca gente comparada a la que va ahora. La gente que iba no es la misma clase que va ahora. Ahora podemos decir los pobres, digamos. Después comienza, bueno, después hay problemas ideológicos con esto del cambio, hay cambios en los textos, en escolares, hay cambios, ¿por qué? Por el catolicismo, que se implementa en las escuelas, diciendo qué es el género, qué son los textos escolares adecuados. Imagínense que la iglesia nos va a decir qué tenemos que estudiar. Y no teniendo nada, chau científicos, no importa el biólogo, no importa el que estudió ciencias de la educación, sino, bueno, iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué le enseñamos a los niños? Entonces ahí le piden a ellos y ellos van a insertar en las escuelas sobre el género, sobre el catolicismo, van a remarcar esto del evolucionismo, y van a marcar cosas que ya habían pasado. O sea, ya la teoría de que salimos de los monos ya no existe. Entonces, estas cosas, hay una presión de la iglesia hacia el Estado. Entonces la iglesia influye en la educación. Después lo que pasa en estas épocas, dice la pregunta, ¿qué pasa? Bueno, esto en dictadura y en neoliberalismo, las reformas planteadas. Después dice sentidos de la política educativa en democracia post-dictadura. Bueno, ¿se acuerdan que, bueno, este neoliberalismo, y después tienen que saber que a partir de 1999 entra de la Rúa. Y anterior a eso hubo un cambio en la Ley Federal de la Educación. En la Ley Federal de Educación hubo cambios con esto que yo les dije de qué enseñar, cómo enseñar. Bueno, va a haber un ministro de Educación que se va a llamar Susana Decibe. Esta ministra de Educación va a cambiar los CBC, va a iniciar las transferencias y va a cambiar la Ley Federal de Educación. A partir de esto, las escuelas se quedan sin ministerios. Y en 1999 entra de la Rúa. Y las escuelas se convierten en comedores. ¿Por qué? Por la desocupación de los padres, explotación de empleados. Las madres trabajaban en casas domésticas. Obviamente gente que tiene mucha plata contrataba mujeres. Hacían laburos tipo cortar césped, también lo hacían. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, sale mucho más barato pagarle a una mujer que a un hombre. Y en ese entonces una mujer no se manifestaba por hacer algo, y un hombre sí se iba a levantar contra ese patrón, digamos. Entonces no iba a haber una manifestación de parte de esa persona diciendo, bueno, déjame sin trabajo, no puedo seguir trabajando acá, no. Sino que la mujer se hacía cargo no solo de estar ahí, sino de la casa y también de trabajar. Esta desocupación de los padres, bueno, también hay cosas importantes, que esto pasó hace muy poco. En 1999 están nuestros padres, hay una explotación de empleados, vemos que esto pasó hace muy poco. Esto en 1999 con De la Rúa, y hasta 2003 fue la crisis, hasta que entró Néstor Kirchner. Entonces, esto duró muchísimo tiempo, de que las escuelas fueron comedores. De esto de que las escuelas no tenían
que enseñar porque se convirtieron en comedores. ¿Qué podés darle a un niño de clases como docentes nosotras? ¿Qué le podemos dar a un niño que tiene hambre? Digamos. ¿Le podés enseñar a un nene que tiene hambre que va a ir a buscar un pan con leche? Que está esperando solo ese momento porque después no va a prestar atención porque tiene hambre. Entonces, estas escuelas pueden decir que se convirtieron en comedores y a partir de ahí es donde se cae directamente estas escuelas y las escuelas se quedan sin ministerio. Esto es un poco las reformas que se dan y lo que se planteó y lo que pasa en contexto de democracia postdictadura. Y acuérdense que el neoliberalismo entra como democracia débil. La democracia, si está débil, entra el neoliberalismo. Por eso entró Macri. Cuando la democracia es débil, entra el neoliberalismo. Es importante que pongan eso. Bueno, ¿les queda alguna pregunta de esto, de las 5? Bueno, genial, pasemos a las 6. ¿La compañera de las 6 está? Ah, bien, genial. Bueno, en las 6 vieron que les pregunta el derecho a la educación, individual, social y personal. Imagínense que, bueno, en la red que yo les di en un PDF, son fotos, bueno, en esa red muestra, hay una línea abajo que dice derecho individual, derecho social y derecho personal. Bueno, de 1853, desde la Constitución Nacional, hasta 1930, hasta el 43, es derecho individual. Se dice derecho individual, ¿por qué? Porque van a pensar en ese individuo y también tienen que pensar en la ley 1420 para qué estaba implementado. Entonces, fíjense en 3 grandes periodos. Va a estar derecho individual, derecho social, derecho personal. Van así, en filita. Entonces, primero, digan que es derecho individual, que tiene la finalidad de la formación del ciudadano. También tienen que fijarse qué pasaba con la ley 1420 y también fíjense qué tipo de Estado había ahí, pero no lo nombren. ¿Por qué? Porque esto es solo política educativa. Entonces, tienen que decir derecho individual, derecho a la educación individual, primeramente, de 1853 a 1943. De eso es el derecho individual, donde se ve una educación como un mecanismo para integrar, para modernizar. ¿Qué pasa con la ley 1420? Una educación pública, gratuita, laica, obligatoria. ¿Para qué? Para homogeneizar a la población, para que todos sepan lo mismo, con una matriz centralista del orden y el progreso. Entra la ley Lainez en 1905. Crea y financia escuelas primarias en las provincias. Bueno, en la infancia es una construcción política, cultural, educativa y social. Bueno, este menor es un menor sin derechos, subordinado a la autoridad del docente y también paternal. O sea que los niños van a ser, la infancia, perdón, va a ser propiedad del Estado. Después está la ley Saavedra Lamas, que lean un poco más o menos lo que dice. Y después la ley Patronato de Menores, que es la 10.903. Bueno, un poco nombrar eso y qué agenda educativa se tenía. La agenda educativa que se tenía en el derecho individual era la construcción de un sistema de instrucción público estatal, la formación del ciudadano, bueno, se proclama la universalización de la escolaridad básica, porque una universalización para la homogenización, para que todos sepan lo mismo.
Y después hay una tensión entre la enseñanza religiosa y la enseñanza laica, porque la ley 1420 dice que la educación laica. Entonces ahí hay una disputa con la iglesia. Después bueno, ¿tenés alguna pregunta sobre derecho individual? Así vamos viendo. Salió. Bueno, seguimos. Después capaz que ve el video. Bueno, después el derecho social. En el derecho social vemos que empieza en 1943. En 1943, acuérdense que el Estado pasa del Estado interventor al Estado benefactor, con el peronismo. Bueno, eso es más o menos contexto, que ya la tienen marcada en la consigna 3, creo, que es en la consigna 3. Entonces, no hace falta que pongan lo que es acerca de lo que pasa con el Estado, sino enfóquense en lo que pasa educativamente. ¿Por qué es un derecho social? La educación es un derecho social. Bueno, la educación va a ser un derecho social porque el rol del Estado va a ser principalista. Este Estado se va a hacer cargo de la educación. A partir de hacerse cargo de la educación, como necesitamos, acuérdense el contexto, ¿no? Que necesitábamos mano de obra porque empieza la ISI, la industria sustitutiva de importaciones, entonces comienza esa formación del ciudadano, ya no importa porque necesitan trabajar, forman a la gente para el trabajo, requerimiento para esta educación va a ser que, bueno, ya está, superemos el analfabetismo, dejemos que no puede ser que los padres de los niños no sepan leer ni escribir. Bueno, superar este analfabetismo es uno de los objetivos de esto de tener derecho como derecho social. Superar el analfabetismo, la deserción, el desgranamiento, la repitencia. ¿Y por qué social? Porque va a incluir a todos. Ya no hay más una exclusión, no excluyen a los más pobres, sino que los integran a esto que es la educación. ¿A partir de qué? A partir de las leyes que implementan. Va a haber una reforma en la educación, hay una reforma en las universidades, y lo más importante para nosotras nombrar es la ley Simini. La ley Simini lo que hace es crear jardines de infantes, tiene jerarquía y valor pedagógico el jardín de infantes, va a ser reconocido en el sistema educativo, va a tener un carácter obligatorio y gratuito de los 3, 4 y 5 años, va a haber una exigencia a poseer títulos, y lo más importante es que si es un derecho social, van a acceder todos a este derecho social. Pueden decir un poco el plan quinquenal, que tenía como objetivo la política pública educativa, vitalizar la escuela, dándole activa participación en la vida social. Entonces, si comienzan hablando del plan quinquenal, también pueden hablar un poco de esto, de que se insertaban en la escuela pública, tenían políticas educativas para una participación activa en la educación. O sea, no separan la educación de la sociedad. La sociedad es la educación, o sea, forma parte de la educación. En 1938 pueden nombrar a la ley Palacios. Todas estas leyes que se dan en esta época, después chau con la dictadura. O sea, se van, las derogan, las sacan. Por eso como que no están ahora. Porque la ley Palacios, por ejemplo, en 1938 está la ley Palacios. En las escuelas, en la niñez, toda la niñez, hay una asistencia médica social. Los médicos iban a las escuelas a revisar a los niños. Los dientes, desnutrición, imagínense que veníamos de la crisis del 30, entonces los médicos iban a las escuelas, ayudaban a los niños, entonces a partir de todo esto es que se ve social, porque no separan la educación. Bueno, después
esta formación para el trabajo es importante que lo digan. Construyen fábricas, construyen talleres. Esto tiene que ver con la educación, porque esta educación va a ser para formación para el trabajo. Después vemos que toda esta época es importante porque empieza a implementar cosas que otra gente no podía ver. Imagínense que nunca tuvieron una ley para que un médico vaya a la escuela, o sea, ¿por qué iría un médico a la escuela? Bueno, ahora hay algo parecido, que es la asignación universal por hijo, que te la dan, pero vos tenés que llevar al nene al médico y que el médico tenga un papelito que el nene está bien. Y ahí te pagan la asignación universal por hijo, que es ley, la asignación universal por hijo. Bueno, eso es algo, otra implementación que se daba en estas épocas, que la van a ver más adelante seguro con la próxima unidad, que seguramente entra en el final, pero que esto ayuda a que nosotros veamos que eso está bien, que es necesario que la educación sea social, que ese derecho que la educación sea un derecho social, que todos puedan acceder. Esto es lo que se da en la época de, como les dije, 1943 y 1955, hasta la dictadura. Después, está todo esto, y después pueden hablar, a partir de 1955, comienza el derecho personal. Este derecho personal está caracterizado por la dictadura. Ya cuando entra esta dictadura en 1955, como hay tensiones, hay problemas con la educación, entra todo esto y la educación va a tener un derecho personal, porque tienen que leer el artículo 2 del proyecto Astigueta de 1969. Eso les va a ayudar a que puedan dar la introducción a lo que es el derecho personal. Si yo tengo como derecho personal la educación, que es derecho para mí, es personal. El individuo pensaba en el otro, o sea, era egoísta pero no tan, digamos algo así. En el individual pensaba en el otro pero como individuo. ¿Entienden? Después en el derecho personal pienso en mí y en qué me beneficia. ¿Por qué? Porque yo como Estado, yo soy el Estado, pienso que es un derecho personal porque voy a verlo como algo que me molesta. Entonces, si es algo que no me quiero hacer cargo de esa educación, las transfiero. Entonces ahí es cuando se dan las transferencias, cuando yo pienso que es un derecho personal, que es un derecho de cada uno, que cada uno se haga cargo de la educación de sus hijos y que cada uno decida qué hacer con sus hijos, y llevarlos a una escuela privada, una escuela no sirve la escuela pública, como que la ven como una empresa la escuela. Esta educación comienza a ser una empresa. Después podemos ver que en esta educación se ve como que hay una lucha, hay peleas. Por todo esto que les conté, que si se ve como derecho personal, comienzan esas transferencias y también comienzan las modificaciones al currículum. ¿Para qué necesita historia? ¿Para qué necesita lengua si tiene que salir a trabajar? Esto es un poco lo que se preguntan. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si no puede, si no debe. Entonces, ahí es donde comienza en estas modificaciones que se dan en este derecho personal. Si tienen alguna duda. Cuando hablas en la última parte de derecho personal, tenemos que nombrar la ley Astigueta, tenemos que nombrar lo que son las transferencias y esto de los recortes de contenidos. Con eso, más o menos, y después dar lo que sería el contexto de la dictadura y no sé qué más. Lo que pasa, depende de cada profe. Pero si yo fuese profe, no lo soy, pero ya se lo preguntaron antes eso. Si les están preguntando como derecho personal, tendrían que nombrar algo del contexto, porque influye en el contexto, obviamente todos influyen en el contexto político que hay, pero no se refieran tanto a eso, sino qué pasa con la educación. Porque lo que pasa con la educación es diferente a lo que, están relacionados,
pero es importante que nombren esto como derecho personal. ¿Por qué? Bueno, por el contexto que había, y a partir de eso es que se ve el derecho como Entonces, si se centran mucho en el contexto, van a quedar muy largo el contexto y muy poco lo que pongan. Van a poner ley 1420, ley Simini, ley. Entonces no sirve eso, sino que sirve por qué. El por qué es un derecho social, por qué es un derecho personal. Pero sí hay que nombrar un poco el contexto. Y sí está bien si vos pones la ley Astigueta, ley Domingorena, esa Domingorena también tenés que ponerla en esa parte. Y eso, las transferencias, cómo se veía y eso. Claro, porque ahora pensando un poco de lo que terminé de armar anoche, yo todo esto más o menos lo desarrollé ya. O sea, esa Domingorena la desarrollé un poco de Astigueta, todo eso lo desarrollé en los otros puntos. Entonces sería como fundamentar con esas leyes, o sea, nombrarlas, no hacerlo tan largo, sino fundamentar lo que sería el derecho personal. Claro, sí, total, sí. Así tiene que ser, tienen que tener en cuenta eh, los tres aspectos, y a partir de esos tres aspectos saberlos e introducirlos para poder decir qué son. ¿Por qué? Porque si yo me voy directamente a esa, por ejemplo, a la educación, la concepción de derecho a la educación individual, bueno, ¿por qué? Y bueno, se considera la educación como derecho individual porque todo habitante, por el derecho a que todo habitante puede aprender, para la formación del ciudadano. Y después ponemos, no sé, lo dice en la ley 1420. ¿Por qué? Les digo esto porque me mandaron muchos trabajos prácticos. Me suelen mandar trabajos prácticos ya hechos y decirme si está bien o está mal. Cosa que no tendría que hacer porque no soy la docente, porque cada docente es diferente. Pero la mayoría ponía ley 1420, dos puntos, esto y esto y lo otro. No es la idea, creo yo, que les van a poner que está mal. Porque si ustedes ponen, bueno, es derecho a la educación individual, 1420, no quieren saber eso, quieren saber que ustedes sepan que es el derecho a la educación individual. Entonces para eso tienen que poner un poco del contexto, la implementación de esa ley, por qué está implementada para la formación del ciudadano y así. Como todo, como todo texto y no así ley 1420, dos puntos. Claro, sería como fundamentar en base a las leyes, digamos. Ponerle, no sé, en todo caso citar algún artículo o algo que nos dé apoyo, pero la idea es fundamentar en base a eso. O sea, tampoco es volvernos locas, digamos. Claro, claro, sí. Lo más importante que tenés que poner ahí, cómo ve el estado de la educación. Y, por ejemplo, cuando vos me preguntaste derecho personal, la educación es una subsidiariedad, porque el Estado no se va a hacer cargo de la educación. O sea, que el Estado va a promover el crecimiento de agentes educativos privados para formar un capital humano. Que ese capital humano está en el artículo 2 del proyecto Astigueta, y que necesita el libre mercado. Entonces, a partir de ese contexto es que se hace la formación. Entonces, el contexto forma parte de lo que se da en la educación, pero no tienen que poner solo el contexto. A eso me refiero. Y sí, Genial, buenísimo, buenísimo, sí, sí, lo entendí. Muchas gracias. no, de nada. ¿Algo más que les haya quedado? Y en cuanto al aspecto social, ¿Qué me querés preguntar al aspecto social? ¿Qué tendríamos que poner? claro, porque detallaste lo de lo individual y lo personal, y te pide el aspecto social también. Sí, el social lo dije también, ¿o no? Creo, lo dije, pero si querés te lo vuelvo a nombrar. El aspecto social se da en 1943, pasa del individual al derecho social. Acá está Perón, tienen que acordarse. Bueno, con esta inserción del peronismo
tienen que nombrar al plan quinquenal. La prioridad del Estado va a ser el pleno empleo. Esa es la prioridad del Estado. Entonces, si queremos por la industria sustitutiva de importaciones, que también podrían decir algo como que necesitaban mano de obra para a partir de la crisis, entonces ahí es donde nombran el plan quinquenal. Bueno, en este plan quinquenal, como les dije antes, la educación, o sea, ocupa un lugar central para el gobierno peronista. La educación es central, es un lugar centralista, se van a hacer cargo, se extendió el acceso a la enseñanza primaria a los sectores sociales más bajos. Entonces ahí hay implementación de los más pobres, después se crean colegios nacionales, comerciales e industriales. O sea, estas escuelas no van a confundir esto con las escuelas técnicas que forman en la dictadura. ¿Por qué? Porque acá es otro contexto. Yo no estoy formando a esas personas para que salgan a trabajar, sino las formo para que sepan sobre el tema y puedan trabajar. No es darle mano de obra barata, sino es que puedan llenar las industrias y puedan tener empleo, el pleno empleo, para que puedan llevar a sus hijos a las escuelas. Después hay un derecho a la educación social porque busca garantizar todos los tramos del derecho a la educación. Hay un acceso, una permanencia, un egreso, la educación de los adultos. Es una de las únicas veces que se emplean las escuelas de adultos. No solo escuelas técnicas, sino que esas escuelas tienen requerimiento de, por ejemplo, las escuelas industriales, salís, te vas a la industria. Después, esta relación, el estado de educación va a ser principal, una principalidad, donde se establece la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria en las escuelas del Estado. Bueno, además se va a agregar la responsabilidad del Estado a crear escuelas, enseñanza primaria, secundaria, universidades, comenzarían a dar becas, o sea, son cosas que se implementaron de una. Imagínense que nunca viste que se implemente una beca. Bueno, esta forma empiezan a crear becas, asignaciones de las familias como moda de garantizar derechos a los alumnos, desarrollar sus potenciales. Bueno, después principios políticos educativos de la ley 1420 se presentan en el plan quinquenal. Entonces, algunas de las cosas aparecen de la ley 1420, aparecen en el plan quinquenal. Y esto es un poco. Después la ley Simini es importante que la nombren, porque es de nivel inicial, entonces pongan que tenía jerarquía pedagógica, que comienza a ser diferente, que hay una utilidad, que los maestros poseían títulos, en obligatoriedad y gratuidad de los niños de 3, 4, 5 años. Después esto del patronato a menores, que llevaban médicos a la escuela, y un poco de esto. Y también tenían que superar la desnutrición de los niños, superar el analfabetismo de los padres, el desempleo de los padres. Por eso comienza con el pleno empleo. Si yo no tengo pleno empleo, no puedo mandar a mi hijo a la escuela. Tengo que mandarlo a trabajar para que me ayude a pagar. Ese es el sentido, digamos, del pleno empleo. ¿En alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sobre social? No, a mí me quedó clarísimo. Muchas gracias. Genial. ¿Alguna pregunta con respecto a estos tres? Por mi parte no, se entendió bastante. Genial. Bueno, igual bueno, las chicas que entregan mañana me pueden seguir preguntando. Porque sí, o sea, es como rejugado para ellas que tienen que entregar todo mañana de una y sobre la compañera salió porque tiene que terminar el trabajo.
Así que, bueno, cualquier cosa me avisan de última. Creo que las 3 primeras están muy claras. Las 3 últimas son un poco conflictivas, pero las 6, acuérdense que tiene que ver de la 1 a la 5. Esas 5 tienen que saber sí o sí para hacer las 6. O sea, no pueden tirarse de una a las 6. Pero cualquier cosa me preguntan. De nada. Dejaste de grabar, Belu, ¿no?